Yo me vengo aquí al centro y hago de acto, ¿no? ¿Cómo se dice? Jefe de ceremonia, ¿no? Venga, pues que suban Karen y Daniela, que han hecho una visualización de los datos y nos van a... ¿Beatriz levanta la mano? No, no. Vale. No, yo no os oigo, ¿eh? Desde aquí no os oigo. Venga, poneros ahí por las mesas, ¿no? Por las sillas. Distribuiros por ahí por todo el escenario, que mola. Venga, Karen, Daniela, subir al escenario, que ahí es donde van a ver el resto de la gente. Karen ya está por aquí. Daniela. Daniela, sube. ¿No puedo subir? Daniela. Sí, sí. Ah, perfecto. Vale, ya estoy. ¿Compartimos pantalla? Sí, claro, compartir pantalla. Bueno, voy a ponerme la cámara. Hola, Daniela. Hola. Vale. Muy bien, mira, se ve. ¿Veis todos la pantalla? Lo vemos. Muy bien. Vale. Pues cuando nos digáis. Ya, empezamos. Vale. Bueno, somos Daniela Bauza y mi compañera Karen Lara. Vamos a presentaros este proyecto que hemos elaborado de visualización mediante datos proporcionados por el Hospital HM, de datos del COVID. Como todos sabemos, a principios del año 2020, bueno, en marzo concretamente, hubo una saturación sanitaria por la nueva enfermedad COVID y nosotros lo que hemos hecho es un análisis de datos en bases demográficos y para poderlo realizar los hemos analizado a través de plataformas o programas como Jamovi y tablas dinámicas en Excel. Bueno, en primer lugar podemos ver esta gráfica donde se analizan los datos de infectados por COVID según el sexo y podemos ver una diferencia entre mujeres y hombres, que se ve mejor en esta otra gráfica expresada en porcentajes, donde los hombres ocuparon un 59% y las mujeres un 41%. En esta gráfica podemos ver que las personas entre 50 y 90 años aproximadamente, que es una gran densidad de la población que ha sido ingresada según la edad. Vale. Bueno, a continuación podemos ver en este gráfico que las personas que necesitaron respiradores, como vemos en 2020, el 50% de los respiradores fueron entregados a hombres y el 35% a mujeres. En cambio, en el 2021 los respiradores fueron el 6% para mujeres y el 9% para hombres. Podemos ver una gran diferencia porque en 2020 se usaron el 85% de los respiradores y en el 2021 el 15%. Esta tabla dinámica está en relación con los datos que ha mencionado mi compañera, pero más en concreto ya exactamente el número de personas que han necesitado respirador, que en el caso de las mujeres en 2020 han sido 1.570 personas y en el 2021 273 personas. Bueno, en este caso mujeres, y en el caso de hombres, que es bastante el número de personas que han necesitado respiración asistida, que en el 2020 han sido 2.235 y en el 2021 han sido 398 hombres que han necesitado respiradores. Bueno, para seguir, como sabemos, al principio de la pandemia no tenían las pruebas suficientes para saber quién tenía COVID y quién no. Y podemos ver en estos datos que el 88% de las personas que fueron a los hospitales estaban confirmadas de COVID, pero que un 12% eran de sospecha y no se podía saber si tenían o no. Y en la gráfica de abajo lo podemos ver en datos reales. En esta gráfica podemos destacar el alta de ingresos, que es un gran número de personas que han sido atendidas en domicilio y que se les ha dado el alta,
que en este caso en domicilio han sido 3.490 personas y lamentablemente en el caso de fallecimiento han sido 550 personas, que son los datos que más llaman la atención en esta gráfica. Y en este caso lo podemos ver en porcentaje, que en el caso de domicilio han sido un 81%, y en el caso de fallecimiento ha sido un 13%. Por debajo están la alta voluntaria con un 1%, la fuga, bueno, ha habido un solo caso, así que un 0%, y en el caso de traslado a un centro sociosanitario un 2%, y ya por último el traslado al hospital con un 4%. Bueno, y para terminar, queríamos mostraros estas conclusiones que hemos sacado. En primer lugar, hemos concluido que el COVID afecta más a personas con un rango de edad que está entre los 55 y los 90 años. Después, hemos encontrado que existen diferencias de sexo, afecta más a hombres que a mujeres. Y en el siguiente punto hemos destacado también que es evidente que el avance en el tratamiento para COVID muestra una mejora de recursos, como por ejemplo en el caso de los respiradores, que en el 2020 se han utilizado un 85% y en el 2021 han sido un 15% de respiradores utilizados. O sea que ha sido un gran avance. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta aquí nuestra presentación. Pues me ha parecido muy interesante, la verdad. Muy curiosos todos esos datos. Muy buen trabajo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta de algo. Si alguien tiene alguna duda, mira, están ahí mandando iconitos, está muy chulo. Está muy herramienta, muy bien. Si alguien tiene una pregunta, tiene que subirse al estrado. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Beatriz, se levanta. Muy bien. Hola, Beatriz. Hola. A mí me gustaría saber cuál es la parte que más os ha costado de la visualización de datos. Yo creo que lo más difícil ha sido el como separar los datos para hacer las gráficas, porque habían como 4.000 personas, entonces teníamos, o sea, habían un montón de datos y lo más difícil ha sido separarlos, sacar los gráficos y todo eso. Exactamente, y elegir también qué destacas más, lo más importante, lo más significativo. Por ejemplo, en el caso de los respiradores, que nos pareció increíble, o sea, hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres, pero bastante grande, o sea, sobre todo eso y las personas que han sido ingresadas también, en el caso de domicilio. Ha sido como irlo deshilachando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, irlo desglosando, por punto. Muy bien. Está muy completo de todas formas los datasets, ¿no? Que nos han dado, ¿no? Sí, están muy, muy completos, sí. Por ahí levanta la mano Manu. ¿Qué comentas, Manu? Buenas. Nada, para molestar un poco. No, bueno, también en la línea de lo que preguntaba Beatriz, ¿puede ser? No sé, ¿cuáles creen que fueron los dos insights o las dos, lo que aprendieron así? ¿Descubrieron algo que a lo mejor antes no lo sabían? No sé si se entiende la pregunta. A ver, yo he aprendido sobre todo a trabajar con personas que no son de mi mismo grado, que tipo estudiamos cosas diferentes y ha sido como ver qué cosas tenemos en común y cómo podemos trabajar entre nosotras, que a la hora de separar el trabajo, qué hace cada una, ¿sabes? Como conocer nuestras fortalezas y debilidades. Eso sí es verdad, sí. Nos hemos apoyado mutuamente, la verdad. Yo la verdad que me manejo desde mi punto de vista un poco mejor en el Excel y decía, oye, pues esto tal, no sé qué. Y luego, pues bueno, ahí ella con Jamovi hemos juntado los dos programas y hemos sacado adelante la diapositiva. Muy bien. Pues la verdad es que muy chulo, muy chulo, muy chulo. ¿Te quedas, Manu? ¿Sube Héctor? ¿Le presentáis? Dale.
y Daniela, dejáis paso a Manu y Héctor. Héctor, ¿por dónde estás? Sube, venga. Héctor, ¿no nos oye? Ahí le digo. A ver. Venga, ya viene para acá. Vale, ahora. Muy buenas. Venga, pues os van a presentar vuestro modelo predictivo. Que según vale, ¿comparto pantalla yo? Mejor yo, porfa. Vale. Déjame mejor a mí que como... Podéis presentar, como han hecho Daniela y sí. Karen, ¿eh? Ahí va. Pantalla. Screen share. Y... Vamos a un que tengo 10.000 cosas abiertas. Acá. Ahí va. Muy chulo. Espera. Pues cuando queráis, ¿empezáis? Sí, digo. Se ve. Ahí va. Vale, pues bueno, buenas a todos. Yo soy Héctor y voy a presentar junto con Manu la modelización de datos COVID. Bueno, nosotros hemos podido analizar estos datos gracias al dataset que HM Hospitales nos ha proporcionado. Vale, ¿pasa Manu? ¿O puedo pasar yo? A ver. Ahí. Vale. Aquí hemos puesto un poco un índice de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar hablando de objetivos, el desarrollo y la metodología que hemos usado, los resultados. Luego ya finalmente pues las conclusiones y extensiones junto con las limitaciones. En primer lugar, los objetivos. Siguiente. Ahí. Los principales objetivos van a ser analizar los datos para desarrollar modelos predictivos de evolución. Lo que hemos hecho ha sido, pues, hemos trabajado con variables cuantitativas, sobre todo, bueno, los diafragmas de dispersión y demás, que lo que hemos hecho ha sido analizar, pues, diferentes datos. Por ejemplo, edad, relacionamos a lo mejor edad con fallecimiento. Que como han comentado las anteriores compañeras, al principio de la pandemia los datos eran mucho más elevados, que luego, pues, que poco a poco ha ido, es verdad, disminuyendo. También vamos a hablar sobre, bueno, objetivos que tenemos, es la información sobre la respuesta a los diversos tratamientos aplicados, en el que, bueno, incluimos cómo ha afectado, por ejemplo, los respiradores al principio de la pandemia, como que mucha más gente los necesitaba y poco a poco, pues, menos gente no ha necesitado dichos aparatos. Y, bueno, y datos sociodemográficos sobre el impacto en la población que ha tenido el COVID. Vale, siguiente. Y bueno, y ahora Manu va a hablar sobre el desarrollo y la metodología que hemos elaborado. Bien. No se asusten que es cortita, ¿vale? Básicamente usamos dos técnicas exploratorias, ¿vale? Y nos centramos en clasificar a grosso modo los pacientes, ¿vale? La idea justamente era tratar de caracterizar, utilizando esas variables cuantitativas que explicaba Héctor, las principales características de los dos grupos y bueno, luego hicimos un pequeño refinamiento en el cual llegamos a distinguir diferentes tipos, tanto en los pacientes que no fallecieron como en los que sí fallecieron, ¿vale? Para eso combinamos dos técnicas exploratorias. La primera es el análisis de componentes principales, que lo voy a explicar muy rápido, y la segunda es un clustering que es un poquito más chula porque se ve, ¿vale? Bien, lo que ya decía, ¿vale? La base que usamos, bueno, darle gracias obviamente a HM Hospitales y bueno, la unidad de análisis fue el paciente. Resultados, bueno, no es de muy buena calidad, ¿vale? Esto, más que nada, hicimos muchos análisis exploratorios antes de embarcarnos en la clasificación, ¿vale? Y nada, es algo anecdótico donde vemos claramente, ¿ok? Que entre 0 y 45, ¿vale? Hay casi 500 pacientes, ninguno falleció, todos sobrevivieron, ¿vale? Y bueno, si nos vamos al otro extremo, entre 90 años y 106, ¿vale? Vemos que hay cerca de 350 pacientes, 351, ¿vale? De los cuales 123
fallecieron, ¿ok? Nada, vemos que nada, ese porcentaje, la edad era una de las variables críticas, ¿vale? Por ejemplo, hicimos varios. Acá están todas las variables, no se asusten. Estos son nada, diagramas de dispersión, y que algunas que claramente están muy correlacionadas y bueno, hay otras que no tanto, ¿vale? Hicimos un tratamiento sobre esas variables porque, bueno, tanto para hacer el análisis de componentes principales como posteriormente con el class necesitamos básicamente homogeneizar las escalas y todo, así que básicamente excluimos algunos datos que tenían missing, después los estandarizamos, ¿vale? Le quitamos la media, lo dividimos por el desvío estándar bueno, y los ortogonalizamos, ¿vale? Para que sea todo más fácil. Entonces, bueno, en cuanto al análisis de componentes principales, ¿vale? Te pierdo a veces, no sé si soy yo solo. Compuestos y... ¿sí? Y a veces, ¿Hola? la conexión va a veces un poco mal. Ahora lo tiene mejor, venga, sigue. Ni idea. Vale. Bueno, lo que les decía, estamos básicamente con el análisis de componentes principales y como usamos un criterio que básicamente, no sé si alguien lo conoce, se llama la navaja de Occam, ¿vale? Que dice básicamente es el principio de la parsimonia, ¿ok? De que para empezar siempre más vale hacer algo simple y estar seguro que algo complicado y no tener ni idea, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, partimos con dos componentes, ¿vale? En el cual fácilmente y ya de ahí se puede refinar y complejizar el modelo a gusto, ¿ok? Eso está sostenido básicamente en que este es un diagrama, no me acuerdo el nombre, de talón, no me sale ahora, me viene en inglés, pero bueno, donde claramente te indica que dos componentes, ¿vale? Es, bueno, la pendiente esta es mucho más acentuada, con lo cual dice que a medida que vamos agregando más componentes, el poder explicativo obviamente que mejora, pero el incremento es claramente inferior, ¿vale? Porque vemos que la pendiente esa se va haciendo asintótica al eje horizontal, ¿vale? Vale. Luego con el clustering, ¿vale? Esto, nada, cuando hacemos el clustering, básicamente lo que tratamos de hacer es resolver dos simultáneamente, ¿vale? Es un problema de minimización within o dentro, ¿vale? Dentro de cada uno de los grupos, ¿vale? Y al mismo tiempo maximizamos la diferencia entre, between, ¿vale? Entonces este gráfico básicamente lo que hace es graficar, bueno, definimos una medida de distancia que usamos a los fines pragmáticos la distancia euclidia, ¿vale? Que es la más comunacha de todas, y vemos que básicamente, nada, tenemos, aquí está la escala, ¿vale? Que va desde un valor muy bajo, que es azul, a uno muy alto, ¿ok? Y se pueden distinguir dos grandes grupos, ¿vale? Uno que es muy homogéneo en valores bajos y otro que es muy homogéneo en valores altos. Si bien ahí vemos que, no sé si pueden observar que aquí también hay algo de celeste, que es un poco, bueno, ya lo voy a retomar en las compras, ¿vale? Nada, probamos muchos modelitos, ¿vale? Empezamos por el más simple, de 2, ¿vale? Vemos que la dimensión 1, ¿ok? Que básicamente esta dimensión, si bien incluye las 17 variables, el valor propio, digamos, que tiene el factor clouding, que tiene más P, si falleció o no, ¿vale? De tal manera que en la izquierda tenemos los que han fallecido
y en la derecha grupo de los que no han fallecido, ¿sí? En este eje. Y luego aquí tenemos más características, digamos, de los tratamientos, los síntomas, toda la parte de los síntomas, la fiebre, la presión, etc. ¿Vale? Como vemos, la dimensión 1 explica el 46% de la variabilidad total de los datos y la segunda 12.3, en conjunto estamos viendo que explica un 60%, lo cual es bastante aceptable, ¿vale? Probamos, ya les dije, muchos, ¿ok? Desde 2 hasta 13 grupos, ¿vale? Y finalmente, creo que digamos, un punto intermedio y que es bastante útil es este, que son 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como les decía, estos son todos los sanos, ¿ok? Y vemos que usando ya un poquito más de grupos, podemos distinguir en el lado de los que fallecen o que tienen mayor probabilidad de fallecer, ¿vale? Incluso 3 subgrupos, ¿vale? Hay un poco de solapamiento, no es perfecto, ¿ok? Se puede mejorar, pero bueno, creo que es un primer paso, ¿vale? En cuanto a las características, bueno, aquí podemos ver el tema de las edades, sí que es más alto. Me sorprende también que no haya tanta diferencia. Sí que lo testeé y hay diferencias significativas, ¿vale? Creo que también el hecho de que habían pacientes, por ejemplo, había un paciente de 106 años, ¿vale? Que no falleció. Y bueno, eso claramente es un outlier, un valor extremo, ¿vale? Y sabemos que la media está afectada por la presencia de eso. Por ahí hubiera sido mejor ponerlo media, ¿vale? Pero bueno, ahora lo estoy pensando. Nada, bueno, vemos algunas características en cuanto a, ¿se acuerdan los síntomas, no? La temperatura, por ejemplo, vemos que claramente los enfermos tenían una temperatura más elevada, bueno, también que básicamente entre la primera urgencia y la segunda, ¿vale? La presión se fue estabilizando, bueno, diferentes indicadores que básicamente nos ayudaba a ver eso, ¿vale? En cuanto a las conclusiones, nada, lo que les contaba, es un primer análisis, ¿vale? Y creo que nada, pudimos de alguna manera entrenar este clasificador, ¿vale? No solamente para decir fallece o no fallece, ¿vale? En función de todos los síntomas y las variables sociodemográficas, ¿vale? Sino que también pudimos llegar a categorizar dentro de los que fallecen diferentes segmentos o subsegmentos, esos 3 que les conté, ¿vale? Vale, eso como principales conclusiones. Nada, extensiones y limitaciones. Limitación, obviamente, nada, eran buenísimos los datos, pero bueno, tuvimos muy poquitito tiempo, ¿vale? Igual que comentaban las chicas antes, también fue una parte más de coordinación, separarnos, conocernos con Héctor y ponernos manos a la obra, digamos. Trabajamos con R y la verdad que nada, bastante sencillo, digamos, y ayuda a visualizar bastante chulo, creo, bastante claro. Y bueno, la limitación más grande fue ese, el tiempo, básicamente. Creo que se pueden hacer cosas muy, muy buenas, pero bueno, es un primer paso aceptable. En cuanto a extensiones, sería entrenar este clasificador con más técnicas. Básicamente, ¿qué pasa? Como les comentaba, para que funcione bien tanto el análisis de componentes principales como el clúster, te tienes que cargar, tienes que excluir muchas observaciones que tienen missing, ¿vale? Missing values, y pierdes muchas observaciones, ¿no? De las 4.000 nos quedamos más o menos con un 20%, lo cual está bien, son unos 800 pacientes. Y esos luego, si bien los extrapolamos, creo que con otras técnicas como podría ser Support Vector Machine o un análisis de redes, por ejemplo, se podría llegar a un porcentaje mayor y a una fiabilidad alta, si bien los primeros tests que hice de fiabilidad estaban por encima del 80%, ¿vale? Lo cual es bastante para las dos, ¿vale? Para fallece y no fallece.
Luego cuando la corrí para los segmentos, caía un 60. Sigue siendo bueno, ¿vale? Es más alto que si lo hiciera con una moneda, ¿vale? Pero bueno, también se puede refinar. Nada, faltó, solamente usamos el primer dataset, ¿vale? Con lo cual hay mucho margen de mejora y se puede incluso no solamente extender a los del COVID, sino incluso con otras no me sale la palabra, otros síntomas. Bueno, las otras bases que estaban ahí van a hacer un modelo más complejo, más rico, digamos. Las limitaciones yo las dije y bueno, después pusimos ahí algunas cosas más, ¿vale? No sé, imagino que habrá muchas preguntas, ¿o no? Sí. Vamos, deja de presentar si quieres. Oye, a mí me ha parecido muy interesante también las conclusiones que habéis sacado, cómo habéis sacado el modelo, cómo habéis conseguido, pues a partir de varias variables, ¿no? Identificar patrones y clasificar pacientes en función de esas variables. La verdad es que ha estado muy chulo. ¿Alguna pregunta? Levanta la mano. Hola. Daniela viene para acá. Hola, Daniela. Quítate el micro. Hola. Bueno, lo primero, felicitaros. Me ha gustado mucho la presentación. Me parece muy buena. Ojalá poder unirlas. Porque, no sé, me gusta mucho. Y tengo una pregunta y es ¿por qué habéis cogido el método ortogonal y no el oblicuo a la hora de hacer el análisis de componentes? Bien, buena pregunta. En realidad usé las dos, ¿vale? Usé el Varimax, que es el que ortogonaliza, sí. y después lo dejé libre, ¿vale? Que es el oblicuo. Y bueno, la ventaja de ortogonalizar es que detecta patrones más nítidos, digamos, y como teníamos pocas categorías en principio, me pareció que era el más apropiado desde el punto de vista técnico, ¿vale? Vale. Nada, más que nada lo pregunto porque con el oblicuo también se puede ver cuando hay una correlación entre dos factores. A mí es el que me han recomendado para ver eso. Y luego, otra pregunta que tenía es en cuanto al, no sé si habéis usado un gráfico de sedimentación para ver cuántos componentes escogíais. Sí. Sí, estaba ahí al final, ahí te lo vuelvo, mira, si puedes poner. Sí, por sí, dame un segundito. Parte de pantalla que si no se te ve. Sí, estoy en el... ¿vale? Vale. No, un segundo. Vale, ahí solo habéis usado el gráfico de sedimentación. No, corrí todo, el de siluetas, vi los NG values, el porcentaje de explicación, lo hice completo, digamos, sí. al CPI, pero nada, no, tampoco quería poner 400 de otros. Claro, y al final te salieron dos factores, ¿no? ¿Cuántos es? A ver, dos, acá se ve que mejora mucho, y después seguía mejorando, pero era... O sea, claro, me parecía que lo que complejizaba el modelo no me compensaba en cuanto a la calidad explicativa, ¿vale? Tenemos un 60%, creo que es razonable, y por ahí no me valía la pena hacer 4 componentes para llegar al 75, por ejemplo. Porque ya sabemos que con 4 dimensiones es más complejo graficar. Se puede graficar en 4 dimensiones, pero es complejo, ¿vale? Se puede hacer 3 y si agregas el tiempo sería la 4, entonces haces un gráfico dinámico y se podría, pero nada, tampoco no tenía tanto tiempo, sinceramente. Vale, pues esas eran mis preguntas, muchas gracias. Genial. Muy bien. Deja de compartir. Okay. ¿Alguna otra? ¿Alguna pregunta más? Esta es una pregunta. Ana viene por aquí, sí. Va a preguntar Ana. Hola. Hola. Voy a hacer la pregunta del millón. ¿Por qué habéis utilizado
algoritmos no supervisados, si podríais haber utilizado también de modelos de algoritmos supervisados. A los fines prácticos, porque, a ver, sabemos que cuando es algo exploratorio siempre mejor no supervisar. Son más sencillos, son más robustos, lo que sé. También porque demoran menos, sinceramente. No son tantísimas observaciones, ¿vale? Pero sí que me demoraba. Yo llegué a correr, ¿vale? Un support vector machine, ¿vale? O un árbol también, podría saber. También, un free, sí, que se van. Sí, totalmente. Pero bueno, es que netos de trabajo creo que fueron, no sé, 300 minutos por ahí. Vale, nada, solamente era por curiosidad, pues habíais visto alguna cosa en específico y por eso habéis preferido elegir ese tipo de algoritmo. No. Vale, Gracias. Pues muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Lino ha hablado, pero no sé si quiere decir algo. No se te oye si no estás aquí dentro. Si no, seguimos. No se te oye, Lino, si hablas. Okay. Si quieres hablar, tienes que venirte aquí. Tienes que venir aquí, Lino. Si no, seguimos entonces. Pues Beatriz, oye, que me ha parecido muy interesante vuestros modelos predictivos. Y ahora falta Beatriz, que va a subir aquí, que nos va a explicar su aplicación o parte de lo que iban a desarrollar. Bueno, así que te toca, Beatriz. Estás aquí en camino. Que hemos tenido problemas técnicos y mi compañera ha tenido que abandonar el equipo, entonces os voy a hacer un resumen de lo que estábamos trabajando con una presentación que he improvisado en 15 minutillos, así que no sé muy seguro bien. Que está bien. Comparto, ¿vale? Venga, perfecto. A ver si me lo coge. ¿No estás compartiendo todavía? Ya, es que no me... Ahora. Uy, no, que me he equivocado de pantalla. Ay. Qué desastre. Has dejado de compartir. ¿Estabas compartiendo? Ya te dejado de compartir. Sí. Porque se me ha puesto otra diferente que no era. ¿Lo veis? Tienes pocas pestañas. Solo tienes 1000 o 2000. ¿Las veis bien? Sí, perfectamente. Vale, pues mira, pues os explico. A nosotros se nos ha ocurrido que podíamos utilizar el dataset de COVID para ofrecer una herramienta a los médicos, investigadores, enfermeros y epidemiólogos para que pudiesen pues hacer su trabajo mejor. Mi compañera Ale, su madre es médico y entonces comentó que durante sobre todo la primera fase de la enfermedad tenía problemas para poder centralizar toda la información que iba recopilando en un solo espacio, entonces lo tenía como en diferentes sitios y pensamos que esta herramienta podía servir de bastante utilidad. Por eso partimos de los datos facilitados por HM Hospitales, que ellos llaman el proyecto COVID Data Save Lives, y que segmenta los datos en 6 tipos diferentes. Por un lado, nos facilita información de los datos del paciente y de cuáles eran sus valores cuando entraron en urgencias. Por otra parte, nos facilita información sobre el tipo de medicación que ha sido suministrada a esos pacientes durante su estancia en el hospital. Luego, una tabla de constantes, otra de laboratorio, en la que se muestran los resultados de las diferentes analíticas que se ha realizado a cada paciente. Luego, una tabla de codificación CIE-10, que esa lo que recoge es los procedimientos que se le han realizado a cada paciente durante su estancia en el hospital. Y luego, por otra parte, había otra información relacionada con los radiodiagnósticos que se le habían realizado a los pacientes, porque básicamente la mayor parte de ellos lo que presentan son sintomatologías respiratorias, y entonces para poder hacer una valoración pues se les realizan pruebas como TACS, rayos X. Vale. Se basa en
en la información de 2.307 pacientes desde el 1 de marzo de 2020 hasta el mes de abril, que es lo que dice en el dataset. Y en concreto se centra en aquellos pacientes que han sido diagnosticados como positivos o como COVID pendiente, o sea que hay sospechas de que son pacientes COVID, pero no hay ninguna prueba que confirme que lo son. Vale, y en función de esta información, ¿qué tipo de necesidades necesitábamos cubrir? Pues que la persona pueda acceder a la información según la temática, que una vez que esté dentro de esa temática pueda filtrar los datos, dependiendo del dataset, pues por edad, diagnóstico, constantes vitales, que exista la posibilidad de que haya una representación visual de los datos, que pueda comparar esos datos entre sí y, sobre todo, lo más importante, tener un espacio personal en el que pueda guardar las consultas y recursos externos que vaya encontrando a lo largo del tiempo. Vale, entonces nuestra idea era pues tener una primera pantalla en la que bajo registro de nombre de usuario y contraseña pudieran entrar en el panel, en un panel que sería algo parecido a esto, ¿vale? Como muy visual y con acceso directo a la información de cada uno de los datasets. Luego, que dentro de cada una de esas áreas temáticas, pues que pudiera filtrar los resultados solamente por algunos parámetros que quisiera elegir. Y luego poder guardar esos resultados en un espacio personal. Y luego poder comparar las diferentes búsquedas. Luego que también pudiese mostrarle esa información de manera estadística y tener un espacio donde pudiese hacer un seguimiento de sus pacientes, que pudiera saber el estado en el que se encontraban los pacientes, pues si ya habían sido diagnosticados o seguían presentando síntomas, porque otra de las cosas que nos trasladó Ale es que su madre se estaba encontrando con muchos pacientes que en teoría habían superado la enfermedad, pero continuaban teniendo síntomas después de haber superado el proceso. Luego una agenda también donde pudiese gestionar las diferentes citas que tenía con los pacientes. Luego, lo que os comentaba antes, un espacio para que pudiese guardar sus recursos, sobre todo pues eso, pues si encuentra noticias o informes de otros médicos, y otro apartado donde pudiese guardar sus búsquedas. Y eso sería todo. Pues me ha parecido muy interesante también. La verdad es que veo los tres proyectos muy relacionados y que se podrían mezclar todos, ¿no? Porque por un lado tenemos la visualización que han hecho Karen y Daniela, ¿no? Por otro lado el modelo predictivo de Manu y de Héctor, y luego si todo esto estuviese una aplicación, ¿no? Estaría muy bien para los sanitarios, ¿no? Tener una aplicación donde poder meter unos datos y decirle, bueno, pues este va a estar jodido, hay que cuidarle bien porque según estos datos y el modelo predictivo va a estar mal, poder ir viendo las gráficas, ¿no? de ver cómo va la evolución y todo esto, y todo ahí en una aplicación donde poder también ver pues artículos y la agenda y tal. Me parece muy completo. Al final los tres retos que habéis desarrollado me parecen muy completos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nadie tiene alguna pregunta para Beatriz? ¿No? ¿Qué es lo que más, Beatriz? ¿Alguien tiene ahí un...? No sabéis nada. ¿Qué es lo que más te ha... ¿Qué es lo que más te ha resultado difícil en la hackathon? Te lo comentabas el otro día. Pues poder interpretar el dataset, porque es muy específico de cosas que, a ver, nosotros no tenemos ni idea porque no estamos familiarizados con esa terminología. Por ejemplo, la madre de mi compañera, en cuanto vio el dataset, supo interpretar a qué se refería cada uno de los valores, pero claro, para poder decir qué funcionalidades le damos a la aplicación era muy importante saber qué información nos facilitaban los datos, y esa parte nos ha costado
poderla... Una vez más, yo creo que es... Una vez más, yo lo digo en casi todos los hackatones que hemos montado, que es muy importante el mezclar perfiles, ¿no? No pues se pueden hacer hackatones solo de gente técnica, hay que mezclar gente técnica con científicos de datos, con gente que no es técnica pero que sabe de su negocio y de sus cosas. Entonces ahí esas mezclas suelen estar ahí donde suele estar todo, ¿no? En todo lo bonito. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, a mí me gustaría que subierais todos aquí al escenario, ¿no? Y podemos hacer una foto, aunque sea una foto virtual, ya para despedirnos. Y que luego pues Lino pues diga unas palabras, ¿no? Para cerrar ya el hackatón. Así que, Belén, ¿qué estás? ¿Vas a tomar la foto tú, Belén? ¿Has quedado ahí? ¿Belén? ¿Has quedado ahí? Estaba tuteando a Beatriz. Ah, vale, estaba haciendo algo, vale. Sí. Que la verdad me ha gustado mucho, para el tiempo que decís que habéis tenido, la verdad es que estaba muy enfocada y muy bien. Un poquito más podías haber estado ahí. Darle nuestro saludo a Alex. Sí, Alex, sí, podía haber venido. Estaba muy bien. Estaba muy bien enfocada. Pues sí, voy a sacar. Sí, tenía muy buena pinta. Venga, Belén, sube aquí. Voy para allá. Alguien que haga una captura de pantalla. ¿Quién estaba haciendo las capturas? ¿Ángel, tú o Ana? No sé quién estaba haciendo. Los tres, yo creo. Sí, los tres. ¿Ponemos un icono ahí de todos? ¿Y hacemos una foto ahí cada uno con un iconito? Vale. Pero hay que hacer esto a la vez, venga. Un momento. A todos, cada uno distinto. Que no se quedan todos a la vez. Hacemos 1, 2, 3 y cada uno hacemos uno, venga. Una, y preparar la captura de pantalla, 1, 2 y 3. Casi. Yo le hice. Está chulo. Bueno, Lino, te toca como anfitrión cerrar el hackatón. No, pues nada, daros las gracias a todos por la asistencia al hackatón. Yo creo que ha sido la primera experiencia muy interesante. Aparte, yo creo que, bueno, siendo poco, pero la verdad es que ha sido con sustancia, ¿no? Ha sido concentrado. Es decir, que todas las tres propuestas, las tres soluciones que se han planteado, como comentaba Adolfo, son tres soluciones muy interesantes y también muy complementarias, y dar un poco la visión de que el sector sanitario y el sector salud es un sector que necesita mucho de la tecnología y que, como se está viendo, pues la tecnología está modificando y transformando el sector de una forma muy rápida, ¿no? Todo el tema de la pandemia ha provocado que esto se ha agilizado y se ve que muchas veces pues el diagnóstico tradicional que hacía un doctor con su propia experiencia, pues poco a poco va a pasar a otro estado y va a tener que estar más basado en datos y en tecnología que facilite al doctor a tomar esa decisión, ¿no? Es decir, que muchas veces también no hay que meter miedo a la gente de que la inteligencia artificial, la tecnología no viene aquí para quitar puestos de trabajo ni para sustituir a la persona, sino para ayudar a las personas. Es decir, que con esos sistemas y con esa información, pues muchas cosas se podrían mejorar y la toma de decisiones dentro del hospital, como comenta Adolfo, directamente una persona que viene a urgencias, pues podríamos tomar unas decisiones mucho más acertadas y mucho más óptimas, basándonos en datos y no solamente en la experiencia de una persona, que puede ser variable, ¿no? Es decir, que puede haber, llegas a urgencias y hay una persona con un año de experiencia, llegas a urgencias y hay una persona de 20 años y a lo mejor el tratamiento puede haber sido distinto. Si eso estuviera basado con un modelo predictivo, un modelo prescriptivo que dijera un poco el consenso de toda esa información de toda la gente, pues podría ser más satisfactorio, ¿no? De nada, daros las gracias a todos. La verdad es que ha sido muy interesante. La herramienta a mí me ha encantado y creo que es una herramienta muy útil y que también facilita mucho la interacción. Y nada, simplemente comentaros que voy a poner aquí en el chat mi correo, ¿vale? Entonces, si las personas que hayáis venido de la OCJC, que queréis hacer el RAC y tenéis que hacer cualquier tipo de gestión, me escribís y yo ya lo gestiono directamente. Y también las personas que luego queráis seguir la formación, hacer algún estudio después con Kailab, de los estudios que tenemos de ciberseguridad, de data scientist, pues también tenéis un 15% de descuento por participar en el hackathon. Así que
Si tenéis cualquier duda o queréis comentarme cualquier tema del tema formativo, me escribís a esa dirección y yo ya lo gestiono con vosotros, ¿vale? Bueno, pues un saludo, gracias a todos y seguimos en contacto. Bueno, nada, señores. Hasta luego. Venga, Ángel. Adiós. Adiós.